Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Un maestro artesano que no se desanima fácilmente. Leemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18 y versículos 3 y 4. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ningún artista examina una de sus obras cuando aún está sin terminar para criticar sus imperfecciones. La obra puede tener defectos, pero aún no está terminada. Mientras trabaja para eliminar las imperfecciones, no cesa hasta que la presenta tal como la consideró al comienzo. Sería terrible si el gran artesano al mirarnos dijera: «Ese no vale para nada». No actúa de esta manera. Nos considera tal como somos en su proyecto eterno en Cristo y continúa su formidable obra. Cada uno de nosotros puede mirar esta obra y decir: «No consigo ver cómo el Señor logrará modelar un cristiano a partir de mí y hacerme apto para vivir en el cielo o hacer de mí otro diferente». Si Él nos mirara como nos miramos nosotros a nosotros mismos, sería tan pobre artesano que no tendríamos jamás valor alguno. Pero no, Él nos mira tal como somos en su diseño, como obra terminada. Actualmente, tal como somos en nosotros mismos, estamos hechos una ruina y llenos de cicatrices como un borrador, como una piedra informe de la cantera, un material en bruto. Pero Él nos ve tal como somos en Cristo Jesús. Si tenemos confianza en Él y le dejamos continuar su obra, ¿no nos ha dado un ejemplo de su trabajo? Dios en Cristo ha puesto delante de nuestros ojos su trabajo completo y acabado, en la carne de pecado. Nos dice: «Mirad, es esto lo que yo soy capaz de hacer con la carne de pecado. Tened confianza en mí y dejadme hacer. Quiero acabar este trabajo». Esto no es en absoluto nuestra obra.